Si te hablo de desintoxicación, seguro que enseguida tu mente se va a la pantalla de homotoxicología y es que claro, esa es la herramienta perfecta para hacerlo. Pero ¿y si necesitas realizar la desintoxicación de una sustancia concreta? ¿Cómo lo harías? Hoy te voy a mostrar una estrategia eficaz con la que vamos a direccionar al sistema específicamente en esa sustancia para que veamos resultados rápidos. Tenemos un sistema que nos ayuda, nos da información, hace una lectura del campo, hace valoraciones, nos va mostrando aquellas áreas, aquellos procesos, aquellas sustancias en las que él está mostrando más atención, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir todo lo que nos va mostrando el sistema a pies juntillas. Nosotros tenemos que tener nuestra estrategia de trabajo clara, eso es fundamental en la sesión. Y bueno, el arte, por decirlo de alguna manera, está en saber cómo realmente hacer esa unión, ¿no? Cómo llegar a ese punto de encuentro entre lo que nos muestra el sistema y lo que nosotros queremos hacer, pues por la situación que trae el paciente, por los síntomas que tiene. Habrá veces que nos dejaremos llevar mucho por el sistema y otras que no nos dejaremos llevar nada. Seguiremos nuestra estrategia paso a paso. En este caso, si queremos realizar el drenaje de una sustancia, sabemos que hay toxicidad de esa sustancia, ¿vale? Lo sabemos. Y si esperamos que nos lo diga la matriz, nos vamos a encontrar que la mayoría de las veces la matriz no nos va a decir nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La tratamos? ¿No la tratamos? Si sabemos que esa sustancia está en el organismo, es un tóxico que está siendo inhalado o que ha estado en contacto con la persona, a lo mejor de forma prolongada o en un momento concreto, pero en gran cantidad, tenemos que tratarlo. Por ejemplo, un pintor que sabemos que está expuesto a metales pesados, por ejemplo, el plomo. Otro ejemplo, herbicidas, ¿no? Eh, Ejemplos de fármacos, pues tenemos muchos antibióticos que van dejando cúmulo de sustancias, se van acumulando en determinados órganos, sobre todo cuando se están consumiendo de forma prolongada o se están consumiendo recurrentemente, ¿no? En diferentes periodos. Pues hay personas que tienen cistitis recurrentes, que están continuamente, pues a lo mejor a lo largo del año están tomando antibiótico 3 y 4 veces o más. Bueno, en este caso estamos hablando de un tóxico que se acumula en algunos tejidos o en algunos órganos, ¿no? Porque hablamos de sustancia química. Podríamos irnos perfectamente también al efecto que producen otros fármacos, ¿no? El efecto que produce en el organismo un fármaco que se está consumiendo durante años. A lo mejor no está acumulándose en ningún sitio, pero el efecto que está produciendo está causando un daño, está cambiando, desregulando algún proceso y si lo queremos quitar, ¿no? Queremos cambiarlo por otra sustancia natural hasta que podamos corregir el problema, nos vamos a encontrar que eso ya ha dejado una huella tan grande que en cuanto lo queramos quitar, pues va a producir el efecto rebote, ¿no? El efecto contrario. Te pongo además un caso muy claro que estás seguramente viendo continuamente en la consulta, el caso del omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones. ¿Quién no está consumiendo omeprazol? Pues la mayoría de mis pacientes cuando llegan consumen omeprazol. Ahora mismo hasta con un antibiótico ya casi te dan omeprazol. Esa sustancia está produciendo un efecto, como bien sabes, en el organismo y está desregulando algo muy importante, que es realmente la regulación del ácido en el estómago. Y eso es clave para poder protegernos de muchos patógenos. De hecho, uno de ellos es el Helicobacter pylori. La toma de omeprazol durante años nos hace mucho más vulnerables a este tipo de infecciones. Uno de los motivos por los que te traigo hoy esta estrategia es precisamente por la cantidad de casos que estamos tratando en los últimos años, tanto mi equipo como yo, y los resultados tan buenos que nos está dando esta estrategia. Porque como bueno sabes, el helicobacter casi es una epidemia y el omeprazol forma parte del tratamiento. Ahora mismo estamos desarrollando un curso en el que lo abordamos con profundidad, que si no lo tienes ahora, pues lo tendrás en Coexistitut en breve. Por tanto, vamos ya al tema. Si queremos desintoxicar el organismo de una sustancia química que se ha acumulado en tejidos, en órganos, o también reducir el efecto de una sustancia que se ha tomado, un fármaco, como es el caso del omeprazol, a lo largo de años,
Vamos a la estrategia que te he comentado al principio. Hablo de una estrategia, quiere decir que vamos a vincular más de una herramienta. En este caso vamos a utilizar dos herramientas. Una de ellas, ya te he hablado de ella al principio, homotoxicología, pero vamos a utilizarla de una forma, o vamos a utilizar una acción, mejor dicho, que tenemos en la pantalla de homotoxicología, que no se suele utilizar, ¿vale? Y la vamos a utilizar específicamente para este tipo de situaciones. Pero antes de esto, vamos a hacer otra acción, en este caso, una transformación. Por tanto, la estrategia es una transformación y luego una acción concreta en la pantalla de homotoxicología. Te lo voy a mostrar en el sistema. Para este ejemplo vamos a utilizar precisamente el omeprazol. Aquí no lo tenemos así, pero sí tenemos un ítem para abordar los inhibidores de la bomba de protones. Lo tenemos aquí. Vale. Lo arrastramos a la bandeja amarilla. Me gusta hacerlo, aunque simplemente con que lo marquemos en la matriz ya el sistema ya lo conecta ahí, pero mejor arrastrar una de las bandejas y realizamos el zap de 3 minutos. No esperamos a Excel ni nada, solo realizamos un zap. Vamos a la segunda herramienta, a la pantalla de homotoxicología. Entramos. Primero la vamos a activar, ya sabes, y bueno, pues aquí el sistema nos está dando indicaciones, él está mostrando los puntos que según las valoraciones que él ha hecho, pues son interesantes de trabajar, pero nosotros tenemos un plan y nos direccionamos al plan. Él también nos va a indicar la fase en la que, según esas valoraciones, pues deberíamos trabajar, pero nosotros vamos a lo que vamos. En este caso, como vamos a trabajar el inhibidor de la bomba de protones, podemos ir a inflamación, ¿no? Voy a marcar inflamación y voy a marcar también los tejidos que en este momento están relacionados con esta sustancia, aunque él me indique todos los demás. Yo me voy al grano. Primero, la membrana mucosa y el estómago, ¿no? Que es clave aquí. Y ahora nos abre la pantalla en la que le tenemos que indicar, pues de esa capa, la capa órgano-dermal, cuál es el órgano donde queremos que se focalice para que él pueda direccionarse bien. Entonces ponemos aquí estómago y debajo tenemos otra bandeja donde dice alopático específico. Aquí es donde vamos a indicarle el fármaco o la sustancia, aunque diga alopático, pues es una sustancia, un tóxico, lo que queramos drenar. Fíjate que esa bandeja casi no se utiliza, pero vas a ver la utilidad que tiene. Y ahora, lo importante aquí, podemos entrar en el panel homotoxicológico, como solemos hacer siempre, ¿no? Clicando en esta pestaña, y aquí podríamos marcar algunos patrones que luego va a tener en cuenta el sistema para la desintoxicación, aquellos que nos parezcan interesantes, que están relacionados con lo que queremos hacer. Si no están relacionados, no los marcamos, porque vamos direccionados, pero también, como se trata de realizar un drenaje, en este caso del efecto prolongado de una sustancia, podemos ir directamente al panel de desintoxicación. Y tenemos que marcar, no la que siempre hacemos, que siempre es esta pestaña, ¿no? La desintoxicación general, entrenamiento de desintoxicación, nos vamos directamente a la detox del alopático. Entonces, él aquí tiene marcado los sarcodes, que ya le hemos indicado, tenemos el estómago marcado ahora, tenemos el alopático que hemos marcado en la pantalla y directamente damos a la desintoxicación hasta que tengamos un rectificado superior a 85. Podemos grabarlo en una botellita con agua, le damos el remedio electromagnético a la persona que lo vaya tomando, ya sabes el proceso que hay que hacer para que la sustancia, la información quede bien fija, o directamente no grabarlo, pero bueno, sería una buena idea, ¿no? Darle ese remedio para que lo vaya tomando en casa. ¿Por qué hemos hecho esto? Realmente, ¿por qué hemos utilizado estas dos herramientas? Bueno, la primera herramienta tiene una utilidad fundamental. Y es que, bueno, antes te comentaba que realmente el sistema está valorando aquellas áreas en las que hay más atención
en el momento de la sesión, porque el campo está moviéndose, es dinámico, está prestando atención primero aquí, luego allí. Si el paciente viene a tu consulta después de comer y la comida le ha resultado pesada, seguro que va a marcar alguna cosa de ahí. Entonces, entre esas cosas temporales se están mezclando, se están mostrando algunas cosas de peso realmente, ¿no? También. Entonces, lo más importante es al principio aumentar la atención del organismo en la sustancia en la que vamos a trabajar, en la que queremos drenar. Por eso realizamos el ZAP. Esos 3 minutos el campo va a estar ahí, va a estar trabajando y eso lo vamos a tener preparado para la siguiente acción, que es el drenaje, bien focalizado en los tejidos en los que realmente o hay un cúmulo de sustancia, como podría ser un tóxico, ¿no? O otro fármaco, o hay una acción, un efecto concreto. Espero que te haya parecido interesante y que empieces a utilizarlo en la consulta ya y veas lo eficaz que es. Nos vemos en el próximo vídeo.